Bienvenidos a un nuevo episodio y vengo con una opinión en base a un tweet que acabo de ver en Twitter, valga la redundancia, donde todavía, aunque estoy muy activo en otras redes federadas, pues todavía consumo contenido en Twitter, evidentemente. A ver, esto, de nuevo, repito, es una opinión en base a la opinión de otra persona. No voy a caer en el aquello de no respetar la opinión de las demás personas. Simplemente voy a dar una opinión sobre esa opinión. Bien. Esta opinión viene de Antonio Buarnet, una persona que yo no conozco. Puede ser excelente persona, excelente podcaster, o sea, no lo conozco nada, pero que publicó un tweet que Jorge Marín, EOB, lo retuiteó, me llamó la atención y por eso hago este episodio. El bueno Antonio dice, una regla básica de cuando escribía en el blog o cuando hago podcast es que si alguien va a perder tiempo leyendo o escuchando lo que tengo que decir, como mínimo hay que ser respetuoso con quien está al otro lado. Así no, y creo que estaremos de acuerdo. Y se refiere al tweet de una otra persona que se llama Eugenio Quintana, que el bueno Eugenio dice, empiezo a escuchar un podcast nuevo, o sea, nuevo para él, aclaro esto, sobre un tema que me interesa, 3 puntos suspensivos, voces contentillas, abren cervezas, contenido un poco suelto mezclando cosas, bromas privadas, se corta por anuncios, de repente spoilers sobre películas que son o están en cartelera. Bastante aguantado. Entonces, en base a ese tweet, Antonio pone este otro. Antes de hacer el episodio, me entró la duda, digo, ¿realmente tenemos reglas en el podcasting? Busqué tanto en español como en inglés. Y realmente no hay como tal reglas en el podcasting. O sea, cuando tú buscas información, digamos que voces autorizadas o medios, digamos que tengan experiencia en el mundillo, hacen recomendaciones de cómo hacer un buen podcast, pero no hay ninguna parte reglas como tal. Y es que no tiene sentido, porque este es posiblemente uno de los medios de difusión más libres y abiertos que hay. Porque en el punto en que tú me estés poniendo reglas para decirme cómo hacer mi podcast, pues bueno, esa libertad la estamos perdiendo y hemos visto a través del tiempo de que es algo que no es así. O sea, cada cual hace su podcast como lo entiende. ¿Por qué tengo que hacer yo mi contenido en base a algunas reglas? Entonces, las recomendaciones sí existen y las recomendaciones yo las entiendo y las comparto. Incluso entiendo lo que dice Antonio y lo que dice Eugenio. Ahora bien, hay un detalle. Estoy un poco en desacuerdo en eso de que tenemos que ser respetuosos con quien está al otro lado. ¿Por qué estoy un poco en desacuerdo? Porque sí, yo te debo un respeto como oyente, como persona, ¿ok? Pero no es la clase de respeto la que creo que se está hablando en este caso. Pero también es cierto que yo podría comportarme como me venga en gana y eres tú como oyente el que decide si se queda o no se queda. ¿Ok? Entonces, ahí hay como un 50-50. Si tú te pones a estar pensando en que le debes respeto a la audiencia, y por respeto me refiero, por ejemplo, a tener un calendario marcado, a tener un contenido de tal forma, a tener un formato de tal forma, etcétera, etcétera, te estás poniendo reglas tú mismo. Y creo que el podcasting no va de eso. Creo que el podcasting es simplemente hacer algo y ya decide el que escucha si le gusta o no le gusta. De hecho, por ejemplo, a mí me gustaría hacer podcasts de este tipo que siempre recomiendan algunos gurúes por ahí de que aporten valor, ¿no? Un podcast que no sea para mí, que no sea mi vivencia, que sea algo que al que esté escuchando le aporte algo. Pero es que, por mucho que quiera hacer eso, es un podcast, es mi podcast. Y aquí yo vengo a hablar de lo que yo quiera, de lo que yo entienda. Ya sea, bueno, malo, productivo, útil, inútil. O sea, yo, por ejemplo, yo mismo me pongo a grabar a veces y cuando llevo 4 minutos de grabación, paro y digo, pero ¿a quién le interesa esto? ¿Para qué estoy grabando yo esto? Si esto es nada, esto es algo que es mío, que no le importa a nadie, o que a lo mejor la gente que lo va a escuchar no lo van a ver como lo veo yo, porque la situación es distinta, el contexto es distinto. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, de nuevo, ponerle reglas a algo que no lo tiene me parece un poquito exagerado. Yo soy de la opinión de que cada cual haga lo que le dé la gana y ya decide uno como oyente, porque yo también soy oyente, si te gusta o no te gusta. Por ejemplo, yo no escucho podcast de gente caminando. Esos podcasts que el podcaster va hablando y tiene la respiración que se está ahogando. No, yo no lo aguanto. No me gusta. Me parece que me estoy ahogando yo. Pero es mi decisión. Hay gente que sí le gusta.
Hay gente que le gustan los podcasts en la calle, la gente con el ruido, los coches, los animales, para aquí, para allá. Y yo incluso escucho podcasts también así, pero tengo un límite como oyente. Pero eso es mío, no es una regla que yo tenga que imponerle al podcaster, al creador del contenido. Simplemente si no me gusta, me suscribo o paso el episodio, lo que sea, y listo, a seguir viviendo. Entonces, esa es mi opinión, no quiero alargarme mucho más. De esto podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero básicamente es eso. Reglas de podcasting que yo sepa, no hay. Si las hay, por favor, háganmelas llegar. Pero aunque las haya, este que está aquí se las va a pasar por el arco del triunfo, porque a mí nadie me tiene que decir cómo hacer mi podcast. Hasta un próximo episodio.